Hoy en la mañana me desperté leyendo que México había caído el 10% el Producto Interno Bruto. Y aunado a ello, un día anterior había muerto uno de los principales líderes del estado de Guerrero, el presidente del Congreso local, el diputado Armando Chavarría Barrera. Una muestra de la intolerancia que sigue viviendo este país. Una muestra de la intolerancia de la derecha, porque además era el candidato natural a gobernador del estado de Guerrero y se perfilaba como el futuro gobernador del PRD. Entonces es una pérdida lamentable, por lo cual les pido que nos solidaricemos con este compañero, porque él fue uno de los iniciadores de la lucha estudiantil en uno de los estados más reprimidos a través de la historia. Por ello les pido que le brindemos un fuerte aplauso a nuestro compañero Armando Chavarría Barrera. Y les comentaba que hoy me desperté leyendo que México había tenido una caída del 10% del Producto Interno Bruto, lo que significa nada más que es la peor crisis en 28 años que ha vivido en este país, mientras el secretario de Hacienda decía que era un simple catarrito lo que iba a tener México a raíz de esta crisis, y se ha profundizado en una triste crisis económica que estamos sufriendo. Por ello me decidí a escribir unas pequeñas líneas que espero tengan a bien escucharme sobre la situación de los jóvenes en este país. El fracaso de las políticas juveniles de Estado. Actualmente, las políticas sociales dirigidas a los jóvenes siguen respondiendo a la lógica de la focalización y no a una respuesta integral a los problemas más estructurales de la marginalidad social. Se trata de acciones aisladas que consumen importantes cantidades de recursos destinados a llevar a cabo medidas paliativas sin resultados eficientes. Existe una gran diferencia entre intentar compensar desigualdades y llevar a cabo una política integral que promueva tanto el crecimiento económico como el desarrollo humano y social de los jóvenes. Nos vamos a referir al caso de México, a las estrategias que en materia de políticas públicas juveniles expone el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Solo como un ejemplo, el cansancio y la escasa creatividad para dar respuesta a uno de los problemas estructurales de nuestro país, pues la población joven de México es de más de 34 millones de jóvenes, y más de la mitad de estos son pobres y están a expensas de la criminalidad a causa de la escasez e ineficacia de las políticas públicas gubernamentales. Esto significa que el narcotráfico ha permeado de manera impresionante en México y ya es hasta aspiracional para muchos jóvenes estar dentro de las filas de esos grupos armados. El Plan Nacional de Desarrollo, ha pasado casi 4 años desde que se dio a conocer este documento, cuyos ejes son sendas generalidades que por ningún lado se pueden aterrizar. A la fecha, si uno revisa la página de internet del Instituto Nacional de la Juventud, en la parte relativa a programas, encontrará que no hay ninguno que atienda las generalidades, perdón, me perdí. Contribuye a evitar las llamadas conductas de riesgo como el abandono a los estudios y los embarazos no planeados en edades tempranas, producto a su vez de situaciones de riesgo como la pobreza económica, la discriminación, la violencia y la marginación. En este documento pleno de retórica gubernamental se plantea, sin haberlo logrado, garantizar la igualdad de oportunidades en rubros estratégicos como el de la participación, el acceso a la justicia, la educación, el trabajo, la salud y la vivienda. Ajena al discurso gubernamental, la realidad de la situación juvenil en México es desoladora. Según datos actuales de la Secretaría del Trabajo, el desempleo juvenil en México alcanza cerca del 7%, lo que indica la clara incapacidad de los gobiernos y sectores empresariales de crear condiciones dignas para el desarrollo de los jóvenes. El Estado mexicano ha sido incapaz de ofrecer un futuro digno a los jóvenes. En la actualidad, solo el 5% tiene acceso a la educación y a conseguir un empleo que les permita un desenvolvimiento personal óptimo. Tan solo en el Estado de México, más de 900,000 jóvenes no estudian ni trabajan.
A este grupo de jóvenes pertenecen la mayoría de los 232,000 que enfrentan algún proceso penal en los centros de readaptación y reclusión del Estado de México, que ya cometieron delitos, especialmente el robo. A lo anterior, hay que sumarle que en nuestro país existen 2,300,000 entre los 6 y 14 años que no asisten a la escuela debido a que se encuentran en situación de calle. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, en nuestro país hay 459,000 entre los 12 y los 14 años de edad que trabajan, de los cuales el 61% labora jornadas de más de 48 horas a la semana. El empobrecimiento constante de las familias ha creado condiciones de violencia intrafamiliar y abuso sexual hacia los niños, niñas y jóvenes, lo que provoca que miles de menores busquen refugio en las calles donde sufren los efectos de la exclusión social. Los problemas más comunes que enfrentan estos niños y jóvenes son traumatismos físicos e infecciones parasitarias, mientras que el 80% consume algún tipo de droga y la actividad comienza a edades tempranas, por lo que los embarazos en adolescentes son muy frecuentes. Son producto de crisis recurrentes de la economía, son jóvenes que han vivido en una ruptura total o parcial de los lazos familiares y que buscan sustento y pernotan en espacios públicos, dedicándose a actividades de subempleo, a la mendicidad y en muchos casos a la prostitución. En el país, el desempleo afecta más a la población joven entre 14 a 24 años de edad. En 2008 se ubicó en 7% el porcentaje, que representa casi el doble del que registra la economía mexicana y equivale a 422,094 hombres y mujeres jóvenes desocupados. Sin embargo, el desempleo es más grave en las mujeres jóvenes, quienes reportan el año pasado una tasa del orden del 8.3% frente al 6.1% de los hombres. Como ha señalado en infinidad de veces, durante las décadas de los gobiernos se han pasado ensayando una serie de acciones especialmente orientadas a atender los problemas de desempleo y rezago educativo que representan los jóvenes. Al respecto, son numerosos los trabajos que describen y evalúan las políticas en términos de las herramientas utilizadas, los niveles de cobertura alcanzados y principales resultados logrados. Entre los aspectos positivos, dichos estudios destacan el haber logrado extender los años de educación obligatoria y escolaridad de los jóvenes, modernizar los planes de estudio, favorecer a los jóvenes universitarios la inserción a un primer empleo, asistir con ingresos a jóvenes de familias pobres para continuar la educación media y mejorar sus calificaciones. Sin embargo, se considera que en el contexto económico e institucional imperante, sus logros en materia de inserción educativa, social y laboral han sido insuficientes, cuando no contraproducentes, y esto no solo por el escaso número de jóvenes que han podido acceder a los beneficios buscados, sino también por lo controvertido que han resultado sus efectos reales en la inclusión social. En la actualidad, el reto es poner en práctica un nuevo accionar público que implique transitar desde los modelos del Estado corporativo o del Estado neoliberal a un Estado modelo de Estado social capaz de enfrentar los problemas del desarrollo con criterios de integralidad, flexibilidad y equidad social. Al Estado, definido en términos, le corresponde asumir de manera integral sus funciones como principal institución de lo social y como principal poder regulatorio en virtud de garantizar y tutelar el desarrollo de las capacidades humanas según el doble principio de universalismo y de la personalización. Sin embargo, aceptar esta idea implica introducir una nueva perspectiva sobre las funciones sociales del Estado, la cual debería superar la mirada clásica de la inclusión como un problema centrado en el acceso a la seguridad social a través del trabajo, así como también superar el paradigma neoliberal que hace hincapié en el capital educativo y en las relaciones de mercado como asignadoras de recursos, promoviendo programas focalizados de lucha contra la pobreza como principales componentes de la política social. En un sentido contrario, el Estado debe asumir un papel activo de creación de oportunidades efectivas y en formas equitativas de distribución de dichas oportunidades para promover un desarrollo económico y social de los sectores marginales.